Y ahora sí estamos con Javier Ruiz. Muchas gracias por venirte, Javier. Qué ilusión que estés aquí hoy con No soy nosotras. digno. No soy digno yo de esto. Ya sabes que tú siempre eres bien recibido en este espacio. Voy a ser mejor despedido. Cuando acabemos vas a decir, a la lárgate, que ya está. Ahora, también te digo que no sé si vamos a estar muy contentos y contentas con lo que nos vienes a contar hoy, porque quería que nos hablaras un poco de las consecuencias económicas de la guerra, porque estamos hablando mucho de lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero todavía no se ha visto mucho cuáles van a ser esas consecuencias económicas que nos va a acarrear. Yo voy a empezarte con una cosa política, si quieres, y Vale. luego hacemos todo lo demás. Pero hay mucho debate sobre si Israel está o no está y si debemos criticar o no debemos criticar a Israel. Yo soy de la opinión de que jamás es absolutamente brutal lo que ha hecho, es un atentado terrorista y no tengo ninguna otra forma yo personalmente de describirlo, pero, pero creo que Israel está violando la ley internacional y Sí. creo que esto también está ocurriendo y que no te resta ninguna credibilidad decir que porque ha ocurrido lo uno no debe ocurrir lo otro y que la aritmética del error no vale. Un error más un error no suman un acierto. Déjame que te enseñe porque hoy me he traído pizarrita para ti para que Ah, qué veas que bien, muy bien. es que lo tengo hoy digo, hoy ya que debuto, vamos a hacer aquí, vamos a hacértelo bien. Te voy a enseñar lo que dice la legislación internacional frente a todos los que están diciendo no, es que son de los nuestros y no se puede denunciar. Esto es lo que dice la legislación internacional sobre crímenes de guerra. Tenemos cosas como la Convención de Ginebra, tenemos la IHL y tenemos una cosa que se llama LOAC. La LOAC es la Law of Armed Conflicts, ley de conflictos armados. Y hay una ley sobre esto. En la guerra no se puede hacer de todo. Y rigen tres principios fundamentales, que son... Ah, espérate, aquí no le puedo dar la vuelta a la cámara, así que lo vamos a hacer A ver qué así. enseñas, ten Espera, cuidado, que esto lo carga el diablo. espe- espera un momentito que lo vamos a hacer bien, aquí, así. Muy bien. Estos son, estos son los tres principios fundamentales de cualquier guerra. Y en cualquier guerra tú tienes esto. A ver, uy, perdón, espera un momento, esto no está funcionando bien. Me cago en la leche. Perdón, perdón, No pasa perdón. nada, no pasa nada, Me no te voy. agobies. No te A agobies. ver, Mírale, esto, qué esto, presentación, ¿eh? espérame, que esto es a lo que yo venía. Vale. Mira, esto es lo que dice la legislación internacional. La legislación internacional dice que no se pueden dirigir los ataques más que a combatientes y a objetivos militares. Y lo que dice es que se prohíben ataques indiscriminados que no estén dirigidos a objetivos militares específicos. Eso es lo que significa este primer punto, el punto de distinción. Es decir, hay que distinguir entre población civil y población militar, entre objetivos militares legítimos y población civil que no es legítimo. Cortarle el agua a la población, cortarle la luz a las incubadoras de los bebés, a los respiradores de los enfermos, esto es no distinción. Esto es un crimen de guerra según la legislación. Se exige proporcionalidad y podemos tener muchos debates sobre si esto es proporcional o no y sobre necesidad militar y podemos tener muchos debates sobre si las casas que se están bombardeando son o no objetivos militares. Pero sobre el primer punto, el de la distinción, no tenemos ningún debate. No hay absolutamente ningún debate. Así que déjame que empiece primero con esto, porque esto justifica todo lo que vamos a hablar a partir de Vale. ahora, que es qué reacciones se está viendo y qué factura económica vamos a pagar. Pero lo que está ocurriendo es una atrocidad por parte de Hamas respondida con otra atrocidad por parte de Israel. Y esto es lo que nos va a incendiar todo. Y a partir de aquí, si quieres, hablamos de economía. Venga, perfecto. Ya sentando las bases un poco de cómo vamos a hablar de este conflicto, de esta guerra. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? ¿Lo vamos a notar nosotros, por ejemplo? Lo vamos a notar nosotros. Ahora mismo ya lo estamos notando nosotros. Hay tres escenarios y como las dos partes han cometido atrocidades, las dos partes y los dos bandos que van más allá de Israel y de Hamas están absolutamente crecidos en la respuesta y en la violencia que pueden emplear. Si esto es un... Te pongo los tres escenarios de Sí. guerra. Escenario uno, guerra local. Si esto es solamente una guerra entre Israel y Hamas, si esto queda solamente en Israel y Palestina, entonces ya lo hemos pagado. Hemos visto cómo el petróleo ha subido un 5 o 6% aproximadamente, estaba en 87, se nos ha ido a $92 el barril, vamos a pagarlo en el surtidor y lo vamos a pagar poquito. Si esta guerra se queda aquí, en este primer Sí. escenario, lo vamos a pagar poco.
Segundo escenario, estamos caminando hacia este, y esto es lo que empieza a ser peligroso. El segundo escenario es Líbano entra, eso significa Hezbollah entra, e Irán entra. Irán es el gran financiador de Hamás. Si eso ocurre, Irán es uno de los grandes productores de petróleo. Irán no era uno de los grandes jugadores porque había sido sometido a sanciones, pero estaba volviendo. Estados Unidos estaba permitiéndole exportar más, eso baja el precio del petróleo. Si ahora mismo Irán y Líbano entran en este conflicto, va a haber sanciones y, por tanto, el precio del petróleo ya no va a subir este poquito que ha subido, sino que va a subir considerablemente. Y este es el escenario al que caminamos ahora mismo. Sí. Escenario 3. Hay un dibujo de pesadilla. El escenario 3 es, entra Líbano, entra Irán, Estados Unidos responde, entra Arabia Saudí. Si esto ocurre y entra Qatar, Qatar ahora mismo está siendo la vía de comunicación de Estados Unidos con Hamás, es el que está haciendo de correo y de mediador. Si tenemos a Arabia Saudí y a Qatar metidos en esto, tenemos un problema muy, muy grueso. Primero, porque Arabia Saudí es el primer productor de petróleo. Segundo, porque es el primer comprador de armas del planeta, porque esto no va a ser un pequeño conflicto. Así que lo que hay que intentar es evitar esa escalada. Y tercero, porque tenemos un precedente. Para los que sois más jóvenes, en el año 1973 esto mismo lo vivimos. Israel invadió, fue atacado por Palestina, Estados Unidos dio soporte aéreo a Israel y los países árabes dieron soporte aéreo y soporte terrestre a Palestina. ¿Qué ocurrió? El precio del petróleo se cuadruplicó. Se multiplicó por 4 y tuvimos una subida del 300%. Y hubo una crisis del petróleo y la OPEP cortó el suministro a Estados Unidos, a buena parte de Europa, y vivimos la peor crisis petrolera que se ha vivido en la historia. Así que estamos en el escenario 1. Caminamos al escenario 2. Eso te iba a decir, que Irán ya está bastante metido en todo esto. Claro. O sea que... y Jordania y Líbano han empezado a hacer escarceos esta madrugada. Confiamos en no llegar al escenario 3, porque el escenario 3 es la pesadilla y porque lo primero y fundamental, lo hemos dicho, son las víctimas humanas, pero estamos paseando una cerilla sobre el pozo de petróleo del planeta y estamos jugando a esto. Y está siendo extraordinariamente irresponsable lo que están haciendo muchos gobiernos y mucha gente calentando los ánimos. Hay que enfriar esto como sea, porque lo que nos estamos jugando son infinitas vidas humanas y la economía del planeta. Luego también hay mucha gente que está ganando dinero, porque vi que hoy has subido de hecho un vídeo de tu sección sobre la industria armamentística y todo lo que estaba generando. Hemos leído justo antes una noticia en público de Biden alentando a comprar más armas para ayudar a Israel. O sea que... Voy a darte los 3 grandes ganadores de todo esto. Vale. Primer gran ganador, obviamente, si el petróleo sube, quien vende petróleo gana. Es muy sorprendente esto, que las petroleras vuelvan a ganar dinero. Las petroleras ganaron dinero con la crisis de Rusia y de Ucrania y ahora vuelven a ganar dinero con la crisis de Israel y Palestina. Así que cada crisis que tiene la energía como jugada le reporta unos beneficios brutales. Chevron ha ganado un 10% más en 2 semanas. Chevron. Exxon casi un 6% más, BP un 12%, British Petroleum. Pero es que en casa Repsol ha ganado un 6% más en 2 semanas. Así que las primeras grandes ganadoras las tenemos clarísimas ya, son las petroleras. Pero las segundas, vamos otra vez al juego de realización, porque yo creo que lo cuenta mejor una imagen de lo que lo cuento yo. Venga. Las segundas son, a ver, que pongo aquí la pantalla grande. Espérate que te vamos a poner esto así. Vale. Esto es la cotización de las compañías de defensa del planeta. Échale un vistazo a lo que ha ocurrido con cada una de ellas. Esto es cuando empieza el conflicto. Mira la subida. Es absolutamente brutal lo que ha ocurrido. Esto es Lockheed Martin. Es uno de los grandes fabricantes de armas, uno de los grandes vendedores a Israel. 9% de subida. Ha ganado 10.000 millones en 2 semanas. Esto es General Dynamics. Mira lo que ocurre. Empiezan los tiros y mira dónde se va. Y ha ganado un 11%, 13.000 millones en 2 semanas. ¿Quién los pillara, 13.000 millones en 2 semanas? Wow.
Esto es absolutamente brutal y absolutamente obsceno. Y esto es Northrop Grumman, uno de los grandes fabricantes de armamento, uno de los grandes proveedores del ejército israelí. Y esto es lo que ha subido 16%, 11.800 millones. Las tres grandes compañías de armas del planeta, las tres han ganado 35.000 millones, 35.000 millones en 2 semanas. Dios. Es obsceno el negocio de la muerte. Y es absolutamente brutal el dinero que se está ingresando y ganando en esto. Vuelvo a decirte, creo que hay ganadores, es evidente que hay ganadores muy claros. Debemos de llevar esto al enfriamiento y a la mesa de negociación y a enfriar un poco los ánimos, porque esto está perjudicando a todo el mundo y solo hay 2, 3, 4, 5, 6 grandes nombres que están forrándose con esto. Y ahora que hablábamos de la de miles de millones que ganan en apenas 2 semanas, había otro tema que quería comentar contigo también antes de que te vayas, que es el de la desigualdad, ¿no? Estamos viendo justo ahora, bueno, llevamos viendo estos meses cómo están saliendo las cuentas de esas grandes empresas a las que se les impuso un impuesto a las grandes fortunas y bramaron y dijeron que se iban a hundir los negocios, que iban a perder muchísimo dinero, y casualmente hemos visto cómo han seguido ganando dinero. Entonces, para empezar, ¿qué opinamos de esto y de todos los medios también que colaboraron y que dijeron que ese impuesto a las grandes fortunas iba a ser un error y que iba a haber empresas que se iban a ir de España? Y también, ¿cuál es el siguiente paso? Porque seguimos teniendo una desigualdad bastante importante en España, por ejemplo. Sí, yo tengo en esto un discurso un poco histórico, que es el de decir, mire, vamos a echarle un vistazo a lo que nos ha pasado. En esto vamos a ponernos, Marina, tú y yo, a nuestra generación, que claramente es la misma, Claro. claramente somos de la misma edad, clarísimamente, os ha caído una triple crisis que solo pasa una vez por ¡Qué generación, mala una vez cada suerte! Es que 50 es años. increíble. Os juro por Dios que los economistas a la tuya, insisto que también casi es la Sí, mía, casi. le llaman la generación afortunada. Irónicamente, porque lleváis 3 crisis históricas, 3 que solamente se viven una vez cada 100 años. Estupendo. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que primero llegó la gran recesión, aquella de 2008. Uy, ¡Uy, va. que te caes! ¿Te has hecho daño? Ay, Dios mío, ¿eh? Me he Espera. mareado, ¿eh? Esto es que tengo mala la realización hoy. Sí, sí. Os digo, primera crisis, llegó la crisis de 2008. ¿Y qué ocurrió? La crisis de 2008 afectó mucho a los de abajo, eran los que estaban en la obra, eran los que se acababan de comprar una Sí. casa, era la gente que curraba y se compraba lo que le daba el banco, pero no dañó tanto a los de arriba. Los de arriba siguieron teniendo casas que no se depreciaron tanto. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esa crisis del ladrillo, tú te quedas sin el curro, te quedas literalmente sin el trabajo en la obra y además tu casa no hay quien la venda porque vale un 40% menos. Si tú tienes tu piso en Serrano, tienes un problema, pero el piso en Serrano se vende. Se vende al precio que sea, pero se va a Sí. vender. ¿Qué ocurrió? Que los de abajo perdieron un 25% de su renta, 1 de cada 4 euros, y los de arriba no llegaron a perder un 3% de su renta. Así que pagamos aquella crisis todos, como dice, sí, la pagamos todo, Sí. pero no todos por igual. No todos por igual. Luego llegó, segunda golpe de la generación afortunada, el COVID. Y volvió a pasar exactamente igual. La gente que curraba abajo, camareros, celadores en hospitales, personal de la limpieza, esa gente no solo se quedó sin curro, algunos de ellos se quedaron hasta sin cobertura social, porque muchos de esos camareros trabajaban en B, Sí. no había ERTES para ellos. ¿Y qué ocurrió? Que perdieron 17-18% de su renta. Arriba, si tú estabas bien, gente, en esto considerémonos afortunados que podía teletrabajar, como estamos haciendo nosotros hoy, esta gente perdió dinero, pero perdió menos. Con lo cual, ¿qué pasó? Tienes primer golpe, el golpe del ladrillo. Segundo golpe, el golpe del COVID. Y ahora nos ha llegado el tercer golpe, que es la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Israel. ¿Y qué ha pasado? Exactamente lo mismo. ¿Dónde ha dañado esto? Comida, alimentación, combustibles y luz. Esto es la nómina de los pobres. Los pobres se gastan el 35% de su dinero en pagar la comida, la luz y el combustible para ir a currar. Y por arriba no tanto. Así que llevamos 3 sacudidas que han sido históricas, han sido brutales y las 3 han castigado a los de abajo. Sí. 3. Llevamos desde 2008 15 años así, dando golpes abajo, 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 abajo. Y ahora, vamos al debate de los impuestos.
Y ahora decimos, oiga, ¿y esto quién lo paga? Pues mire, hay gente que arriba ha estado mejor y no pasa nada. Y no es nada malo ni estigmatizante decir que la gente que tiene más dinero ha sufrido menos que la gente que tiene menos dinero y más problemas. No hay nada malo en esto. Con lo cual, establecer un impuesto a las grandes fortunas no parece más que de justicia social. ¿Quién se resiste? Obviamente las grandes Claro. fortunas y los partidos que representan a las grandes fortunas. A mí no me escandaliza que haya partidos que no quieran este impuesto. Lo que me escandaliza es que consigan el voto de los pobres. Sí, Que haya eso es lo grave. gente que vota contra sus intereses. Mire, hay 1.200 millones, 1.200, que se dice pronto, que Madrid le perdona a sus millonarios. 1.200 millones. A gente que tiene más de 81 millones de euros. Vamos a creer que todos podemos ascender en lo social, pero 81 millones de euros, bueno, 81 millones de euros es que eres millonario, no hay Sí, mucho debate sobre sí. esto. Bueno, pues perdonar esos 1.200 significa que tienes 1.200 millones menos para sanidad, para educación, para dependencia, para recetas farmacéuticas y para lo que se te ocurra. Con lo cual, yo soy partidario de ese impuesto por una cuestión de justicia social primero y de historia reciente después. Creo que no hay nada malo en ello y creo que lo que hasta ahora era el consenso, que es que la gente que tiene más pague más, pues parece que se nos está rompiendo. Y no es especialmente revolucionario ni de izquierdas esto. Esto se llama política fiscal. La inauguraron así Adam Smith y Keynes. Es que no hemos... O sea, me da la sensación, Marina, de que hay un discurso tan ultraconservador que estamos cuestionando hasta las cosas que ya habíamos conquistado. Sí. E insisto, la justicia social es una de ellas, la justicia fiscal es una de ellas. ¿Y qué es lo siguiente que podemos hacer? Porque según el último informe del estado de la pobreza de este año, 2023, se ha reducido, pero la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social sigue en el 26% de la población residente en España. Con lo cual, tenemos que ir a más, tenemos que ampliar ese impuesto, tenemos que crear otro tipo de recaudación, o cómo podemos hacerlo. Yo creo que el mejor motor de reducción de desigualdad se llama empleo. ¿Qué hay que hacer? Hay que conseguir puestos de trabajo, hay que conseguir que el paro caiga. España tiene un paro estructural que no conseguimos bajar del 12, 11, 10%, 11% y estamos ahí estancados. Hay que conseguir nuevos empleos, hay que modernizar la economía para que la gente pueda trabajar en cosas nuevas. Y esta es la asignatura pendiente, número uno, porque es el sueldo el que te saca de la pobreza, no es la ayuda social. Pero una cosa no excluye a la otra. Claro. Tú puedes generar empleo y además tener un estado del bienestar. Generar empleos no significa y ya está usted, sálvese quien pueda. No. Podemos además hacer políticas sociales. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que dos cosas. Uno, poner todos los medios para que haya empleo y que sea estable y sobre todo bien pagado. Porque tener un curro y tener una forma de llegar a fin de mes ya no es lo mismo. Hay mucha gente, un 17% de la población, que tiene trabajo y sigue Y que siendo tiene pobre. varios trabajos y sigue siendo pobre también. Claro, varios trabajos Claro. y no pagas facturas con esos varios trabajos. Sí. Luego, necesitamos curro, uno, y dos, necesitamos una redistribución fiscal. Oiga, ¿usted es millonario? Vamos a establecer cuánto es millonario, pero fijemos que 81 millones es millonario, ¿verdad? Sí, yo Bueno, creo que pues podemos estar ahí, sí. claro, yo entiendo la bronca con Podemos. Podemos está diciendo, y lo ha dicho, 120.000. Y hay quienes, yo en esto discrepo de Podemos, hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo, pero en esta en concreto discrepo, que es, oiga, mire, 120.000 es un superabogado, Sí, es un buen controlador aéreo, un piloto. Esos no son los millonarios de España. claro. Millonarios, coincidamos en que son los que tienen millones, Sí, no una nómina. Pero bueno, dicho esto, da igual, si es que podemos fijar el rango donde queramos, sí. Podemos y yo y Amancio Ortega Claro. coincidiremos todos en que si tienes 81 kilos, millonario eres. Eres Ya está, así que 100%. no hay... Claro, no hay más. Bueno, pues creemos puestos de trabajo para sacar a la gente de la pobreza y establezcamos un sistema de justicia fiscal. Tenemos que arreglar el ascensor fiscal para que la gente que tiene más pague un poquito más. No estamos diciendo le vamos a expropiar. Paguen ustedes un poquito más para los que necesitan mucho más. ¿Me Oye, dejas que te dé una de largo plazo? claro, claro. Todo esto son mis deberes Sí, a corto corto plazo. plazo, que es corto plazo, curro
corto plazo, impuestos. A largo plazo, me encantaría votar a un presidente que se presente a unas elecciones como el presidente de la educación. Porque de todo esto se sale con educación. La apuesta a largo plazo es educación. Y hay una cosa que a mí me irrita, aprovecho que me traes tú a este sitio, de estos influencers bobos, Sí. y es esto de no estudiéis. Chavales, si nos estáis viendo, estudiar más significa menos paro. Más preparación es linealmente más sueldo. Y no hay ninguna estadística que discrepa esto. No hay nadie que lo desmienta. Igual alguno que trabaja para Vox y que quiere que no estéis educados. Pero es una trampa, que no os engañen. La educación salva vidas todos los días. Así que a largo plazo, pongamos dinero masivo en becas, en educación y en formar a la gente. Javier, muchísimas gracias por venirte. Te apuntan por aquí, presidente o presidenta, ¿eh? También podría ser la próxima. Yo con influencer me conformo, de verdad. Claro. Que sepas que estoy totalmente fuera de mi elemento, que te he tirado al suelo 2 veces, pero que, insisto, yo con influencer llego, ya me voy a casa contento. Y también apuntan por aquí que si ya toca trabajar menos horas, que también es otro tema que tendríamos que hablar en algún momento. Es lo que te iba a decir. Espera un momento, que voy a consultar a mi vecina debajo. ¿Tú cómo lo ves, Marina? Esto de la cadena SER currando tú y yo como cuántas... perdón, no, uy, que se me ha... Nada, sí. Tenemos que trabajar menos horas, sí. Yo creo que ese debate en algún momento lo tendremos que tener. Javier, no te entretengo más, que si no nos van a matar en la radio a ti y a mí, ¿eh? No te preocupes, cuidaos mucho. Un beso y un placer. Muchísimas gracias por venir, un placer siempre. Adiós, Javier. Hasta Cuidaos. luego.